Muy buenas a todos, bienvenidos a Cómic e Ilustración, bienvenidos a este nuevo vídeo. Y bueno, algunos os preguntaréis el por qué he subido dos vídeos con un proceso de entintado del mismo dibujo, ¿vale? Uno he hecho a base de rotuladores y y las manchas grandes a pincel, y el otro hecho totalmente a pincel y con un poquito de plumilla. Vale, pues vamos a explicar. Por ejemplo, aquí podemos ver los dos dibujos entintados, ¿vale? Este de aquí de la derecha es el dibujo a rotulador, el último vídeo que había subido. Y este el dibujo a pincel, o sea, el entintado a pincel. Bien, vamos a ver las principales diferencias, porque así a simple vista lo que yo he intentado es hacer un entintado muy similar en ambos casos, pero con dos técnicas distintas, ¿vale? Ahora vamos a ver las principales diferencias entre un entintado y otro. Por ejemplo, cuando utilizamos la tinta en pincel para hacer unos degradados, lo normal o lo más útil o lo que más se suele utilizar en ciertos casos de cómic es el pincel seco, la técnica del pincel seco. Perdonad si tengo la voz un poco mal, pero bueno, he esperado un par de días para grabar esto y no he mejorado, así que quería subir el vídeo. Bien, perdonad también que esto, bueno, la primera vez que amplío tarda un poco en cargar porque tiene mucha calidad de esta imagen, entonces... Bien, esto que vemos aquí, los restos estos de tinta, esto es el pincel seco. El pincel seco es cuando, bueno, nosotros tenemos nuestro pincel lleno de tinta, vamos gastando esa tinta y cuando quedan muy poquita tinta en el pincel, nos deja estos rastros de pincel seco, ¿vale? Pues esta es la técnica, simplemente dar sombras con los rastros o los restos que quedan en el pincel. Bien, vamos a ver las principales diferencias entre un entintado a rotulador y uno a plumilla o pincel es el tamaño, ¿vale? El tamaño de la línea. Si nosotros utilizamos rotuladores por ejemplo, esta la he hecho con rotuladores del 0,5 y el 0,7. Bien, lo que es la línea esta es un 0,7. No, un 0,5, perdón. Y esta es un 0,7. ¿Vale? Como podemos ver, la línea queda casi en todo su recorrido con el mismo grosor. ¿Vale? Que para eso son estos marcadores. Bien, si nosotros hacemos lo mismo con una plumilla, como podéis ver, esto está hecho a plumilla, la línea del humo. Como veis, aquí es más estrecho, se va ensanchando, estrechando, ensanchando, ensanchando. Aquí ancha, más estrecha. Según nosotros aplicamos la presión, ¿vale? Nosotros apretamos un poquito más la plumilla. Lo que hace la plumilla es abrir las dos hojas que tiene y dejar salir un poco más de tinta. Cuanto más apretamos, más tinta sale. Si nosotros dejamos de apretar, menos tinta sale. Y así es como conseguimos nosotros un efecto de línea más ancha y más estrecha. Bien, con el pincel pasa lo mismo. Con el pincel, si nosotros apretamos, los pelos se abren y dejan salir más tinta, como por ejemplo toda esta zona de aquí, que es línea más ancha. Si nosotros no apretamos tanto, como por ejemplo aquí, dejamos salir menos tinta, ¿vale? Y así conseguimos pues un efecto de más grosor, menos grosor y dar valor a la línea. Bien, pues con esto es la principal diferencia, ¿vale? El efecto del estilo y demás. Y luego, pues como podemos ver el poblado ¿vale? Estas tres casitas que hay aquí. Aquí vemos, por ejemplo, que la línea y todo lo he hecho con rotulador. Y las manchas, pues por supuesto las he hecho con pincel para no tirarme mucho rato aquí añadiendo y gastar los lápices. En cambio, este poblado, como podéis ver la diferencia entre la línea tan fina del rotulador y la línea del pincel, pues da otro efecto distinto. También depende del efecto que nosotros queramos conseguir en este cómic o en esta ilustración que estamos ahí haciendo. Por ejemplo, veis todo el tema del pincel seco, le da un efecto distinto al poblado y demás. Bien, nosotros podemos conseguir un efecto u otro, depende de nuestra habilidad. Por ejemplo, si no eres muy hábil con un pincel, pues sí que sería aconsejable hacerlo todo con rotulador. Pero también si te da un poco igual, también buscas el efecto que quieras conseguir en un cómic u otro. Por ejemplo, este cómic, que es una edad antigua,
un cómic de fantasía épica, nosotros podemos conseguir un mayor efecto o una cosa más realista de lo que es el tema, haciendo un dibujo todo a pincel o con técnicas más manuales, por así decirlo. Porque, por ejemplo, si vemos la ilustración así que vamos, también depende de los gustos, pero bueno. Perdón. Si nosotros hacemos todo con líneas así más regulares, más iguales, pues pierde un poco esa magia de clásico. Entonces, bueno, depende también del resultado que queramos conseguir. Pero bueno, simplemente quería comentar esto, ¿vale? Perdón, me he pasado. Comentar esto simplemente, que era pues una técnica u otra, dependiendo de lo que queramos conseguir. Bueno amigos, pues hasta aquí este vídeo, espero os haya gustado. Dejad vuestro like y vuestros comentarios, preguntando cualquier duda o lo que queráis. Y sobre todo suscribiros al canal para así también ayudar un poco y para poder recibir más información sobre cada vídeo que vayamos subiendo. Pues bueno amigos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero os haya gustado y nos vemos en la próxima. Hasta pronto.